Buenas tardes, ilustres miembros de este jurado. A la platea, un saludo cordial. Yo soy estudiante de Ciencia Política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también soy estudiante de Derecho. Así que yo un poco más me alejo del legalismo, ¿no? Del realismo jurídico, y más soy, como lo diría Friedrich Nietzsche, un masticador de conceptos, un filósofo vaca, ¿no? Así que en ese aspecto yo voy a tratar hoy día de un tema muy debatible, muy discutible, sobre qué es la medida personal cautelar de última ratio, la prisión preventiva, pero desde el enfoque del garantismo penal propuesto por el italiano Luigi Ferrajoli en 1989 en Teoría y Razón, en Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal. En ese sentido, para que se pueda entender lo que yo quiero exponer y exteriorizar esta tarde en este refugio académico, tengo que esbozar dos escuelas que para mí son importantes y que se repelen como las antípodas. En este sentido, el derecho penal del enemigo, el derecho penal inquisitorial y el derecho, la escuela clásica, el iluminismo jurídico desde la Ilustración. En este sentido, el derecho penal del enemigo propone cosificar al sujeto. ¿Qué quiere decir? Deshumanizarlo. Jacobs es un buen lector de Platón. En República 1, en Calípodes, el estado ideal de Platón, que es un estado arbitrario, y la teoría de los bienes jurídicos por Klaus Rossin, por el alemán Klaus Rossin, que es el respeto a los bienes jurídicos más preciados del ser humano. Entonces, mediante estas dos escuelas que existen en nuestro paradigma jurídico penal actual, debo yo rescatar lo que propone Ferrajoli a través de sus diferentes ensayos y artículos para esbozar lo que se está haciendo en el Perú y en Latinoamérica, que es la prisión preventiva. La prisión preventiva nos está llevando a un derecho penal de la enemistad, propuesto por Hobbes, ¿no? O nos está llevando a un derecho penal garantista. Yo voy a debatir esto, voy a conceptualizar esto y voy a profundizar desde la periferia al centro del derecho penal. En 1989, Luigi Ferrajoli escribe Teoría del Garantismo Penal. En el 95 llega a Latinoamérica ya traducido en español, y el prólogo lo hace Bobbio. El prólogo es muy importante para entender qué es lo que quiere el garantismo penal o qué es lo que propone. El garantismo, cito a Bobbio, el garantismo es un modelo ideal al que la realidad se puede acercar más o menos. Como modelo representa una meta que permanece tal aunque no se alcance y no pueda ser nunca alcanzada del todo. Pero para constituir una meta, el modelo debe ser definido en todos los aspectos. Solamente si está bien definido, puede servir de criterio de valoración y de corrección del derecho existente. Entonces, esta es una leitmotiv, ¿no? Una meta, un ideal, el garantismo. Pero mientras que existe esa ley, va a perfeccionar el derecho vigente. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que el garantismo penal de Ferrajoli Ferrajoli es un buen lector de Beccaria, de teorías de delitos y las penas de Beccaria. Entonces, para leer a Ferrajoli habría que ir a los últimos dos capítulos. Siempre recomiendo leer los últimos dos capítulos, que es como que se puede entender más o menos lo que quiere Ferrajoli. Ferrajoli propone la abolición de la prisión preventiva, la propone. No llega hasta el final, pero la propone. En ese sentido, yo quiero decir esta tarde que la prisión preventiva en Latinoamérica se está desnaturalizando. Se está desnaturalizando porque, en palabras de Eugenio Zaffaroni, más del 70% de preventivos en Latinoamérica está en prisión preventiva. La prisión preventiva, para que se pueda entender y que es tan polémica en estos tiempos, tiene solo un fin, el fin netamente cautelar. Ferrajoli reconoce los fines cautelares de la prisión preventiva, pero lo que va es la última ratio, proponer la prisión preventiva en delitos in extremis, y se refugia en Beccaria, porque Beccaria también camina hacia una... Beccaria se puede decir que es el padre de la teoría de los delitos, ¿no? De la teoría de los límites. Va hacia un derecho penal mínimo.
es el padre del constitucionalismo garantista. En este sentido, la palabra derecho penal mínimo que se ha ido esbozando en esta tarde de hoy o en esta mañana, se acuña Ferrajoli. Ferrajoli es el primero que trata el derecho penal mínimo, donde lo que quiere decir es minimizar el jus puniendi, este poder punitivo, este poder de penar, esta coerción estatal, minimizarla. Es que la sociedad civil y la cultura jurídica y los operadores jurídicos tienen que entender de una vez por todas que la prisión preventiva no es la eficiencia, la eficacia, la efectividad del proceso penal. El proceso penal, la victoria del proceso penal es una sentencia al final del juicio debidamente motivada con una lectura de los derechos humanos. En ese sentido yo creo que Latinoamérica está yendo hacia un derecho penal de la enemistad, del enemigo, porque está utilizando lo que en palabras de Rodríguez Duberli, haciendo un poco de dogmática aquí en el Perú, el uso deportivo de la prisión preventiva. Rodríguez Duberli ha dado una entrevista en la ciudad de Chiclayo y dice: la prisión preventiva se está utilizando de manera deportiva tanto por los fiscales que la proponen y los jueces que las declaran fundadas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Propongo yo que debemos hacer una reflexión sobre lo que la Administración de Justicia está haciendo, ¿no? Hay tanto desconocimiento de la prisión preventiva, hay tanto ultraje, manoseo de la prisión preventiva, tanto por la sociedad civil. El otro día leía un periódico donde decía: se condena a un tal señor por 18 meses, ¿no? Ayer también se leía y se decía en medios de prensa, le dieron 18 meses, pero después le van a dar 10 años más, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Es fines cautelares o es un anticipo de pena? No es un anticipo de pena. Anticipo de pena sería vulnerar la presunción de inocencia, que ha sido tan maltratada por la dogmática, por la doctrina jurídica penal, que la estamos perdiendo. Ya el TC se ha pronunciado sobre la presunción, el TC ha habido varios pronunciamientos sobre la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no quiere decir que el imputado, el incoado, el investigado sea inocente, sino que sea tratado como inocente a lo largo del proceso penal. El uso excesivo que propone el populismo penal, el sentido común, el poder de las masas, ¿no? que en las palabras del profesor Jordi Nieva Fenol, en La duda en el proceso penal, desarrolla un capítulo interesante, ¿no? Los múltiples ataques a la presunción de inocencia desde el populismo penal. Un juez de garantías no puede resistirse a estos ataques de la sociedad civil. No puede. Es imposible que pueda. ¿Por qué? Se los digo. Porque la OGMA, Gestión ya de Administración de Justicia, presiona a los jueces para que hagan lo contrario, para que den prisión preventiva y no para que puedan dar comparecencias restringidas o comparecencias simples. Esto es evidentemente público. En la conferencia de los 10 años por el nuevo Código Procesal Penal, un juez de Huaura dijo, cuando se iniciaba esta panacea prometida por los reformistas en el 2004, de que no había mucha ejemplificación, ¿no? Para realizar la prisión preventiva. Decía que cuando realizaron tantas prisiones preventivas, separaban a los jueces por un lado, que daban prisión preventiva, y separaban a los jueces que daban comparecencia, y sancionaban a los que daban comparecencia. Entonces, la OGMA ya ha delimitado qué es lo que se tiene que hacer en contracorriente de la regla supralegal, que es los derechos pro hominem y pro libertates. ¿Qué quiere decir? Que el procesado debe, por regla universal y general, categoría general, debe afrontar el proceso penal en libertad. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los presupuestos elementales de la prisión preventiva? La otra consecuencia de la prisión preventiva es el exceso de hacinamiento en los penales. 150% de hacinamiento en los penales. Yo creo que en pocos países puede suceder esto, ¿no? La deshumanización de los presos en los penales. Y esto es otro motivo que se ataca también en la presunción de inocencia, como lo escribo en mi investigación,
que el populismo penal pretende que la presunción de inocencia es defender a los delincuentes y perder el derecho de las víctimas, ¿no? Pero no es así. No es así. Entonces, lo que se pretende en este desarrollo de investigación es el uso desde la racionalidad de la prisión preventiva, desde lo que propone Ferrajoli, ¿no? Ferrajoli propone también el uso, en una cierta medida reconoce la utilidad de la prisión preventiva, pero como dije en la primera parte de mi exposición, solo en delitos sumamente graves, solo como excepción provisional y subsidiaria, como lo dice también la norma. Yo creo que la norma, la redacción, la literatura, la dogmática y la doctrina penal es clara en la prisión preventiva. El uso excepcional, con las reglas que todo ciudadano, separándose del estado natural, estamos yendo hacia un estado natural, derecho penal enemigo. Estamos separándonos del estado civil de Rousseau. Un estado civil, un estado de derecho, no conoce enemigos, conoce ciudadanos. Y eso es lo que yo acá quiero que se reflexione sobre esto. No es que se defiendan los delincuentes no son enemigos del Estado. El derecho penal mínimo no propone medidas coercitivas elevadas, penas graves. La solución a la delincuencia cotidiana y a la delincuencia organizada está en medidas sociales y no medidas penales. Lo dice Zaffaroni, lo dice Nieva Fenol, lo dice en la dogmática peruana, lo dice Elqui Villegas Paiva, Llobet Rodríguez, ¿no? De diferentes trataístas que esbozan estas teorías, estas medidas, pero que no son escuchadas, ¿no? Lamentablemente, el juez, en este caso, el juez penal, es inquisidor, ¿no? Inquisidor, hay que decirlo claro. Justifica su administración de justicia, su trabajo, en medida de la pérdida de libertad del imputado, ¿no? ¿Es mi trabajo o la pérdida de la libertad tuya? ¿Qué prefiero? ¿Cuidar mi trabajo o que tú te vayas preso y que la sala lo vea? Y eso es lo que se está haciendo. Y no, acá yo no estoy descubriendo la pólvora ni nada, sino que si algún cuestionamiento se me puede hacer, me voy a Brasil. El juez Moro tuvo desde el 2014 al 2017 a Lula da Silva en juicio y no le dio prisión preventiva y lo sentenció. El Perú tuvo la oportunidad única con el caso Lavallato y con el caso Odebrecht de hacer una administración de justicia penal eficaz, ¿no? Tener a los investigados con medidas restrictivas, sin prisión preventiva, y al final condenarlos. Y eso hubiese sido un mensaje garantista para el mundo desde el Perú. Tuvo la oportunidad, pero se desperdició. Y ahí está el caso de salida del señor presidente regional del Callao, donde se culpa al Poder Judicial de la corrupción, cuando no es el Poder Judicial el que tiene la culpa ahí. El que tiene la culpa ahí es el fiscal, que está indebidamente preparado para sustentar una prisión preventiva, y después la carga social repercute en el Poder Judicial. En este sentido, y a manera de conclusión, el mejor homenaje que se le puede hacer al garantismo penal, creo yo, que es tomar en serio estas cuestiones, tomar en serio estos fundamentos, estos vértices, porque está en juego el derecho penal mismo, está en juego nuestra supervivencia y nuestra convivencia más pacífica. Muchísimas gracias. Comparto igual casi todo lo esbozado. Tengo algunas críticas constructivas, claro que está, y vamos por allá. Me quedo con un término muy interesante que usted ha dicho: este es un refugio académico. Pues en la calle nos ven locos a nosotros, a los que vamos en contra del populismo punitivo, en contra de esa política barata del derecho penal. Este es un refugio, estos tipos de congresos sirven para darnos este tipo de reflexión, entonces lo felicito por ello. Sin embargo, usted no ha descubierto la pólvora, como usted también lo ha manifestado. Es un tema que uno de mis libros preferidos es el de Ferrajoli. Cuesta mucho leerlo, pero no tanto entenderlo. Es sencillo: garantismo, libertad, respeto a la libertad de los ciudadanos, ¿no?
Él es un iluminista, no por los conocimientos que tiene, sino porque se lleva a la etapa del iluminismo del hombre, del respeto absoluto de los derechos humanos. Solo una cuestión. El derecho penal del enemigo, como concepción científica responsable por Jacob, Cancio Meliá, hasta Pauline Orff, pues tiene tres elementos distintos, ¿no? Que en cierta parte no son contraproducentes con el garantismo, en cierta parte digo, ¿no? Lo que pasa acá es la confrontación entre un derecho penal garantista con un populismo penal. Y este populismo penal viene pues por parte de los congresistas que no administran correctamente la tipificación de las normas, ¿no? No puedo dejar de hablar lo de ayer, ¿no? Lo de ayer ha sido populismo, es decir, totalmente populismo. Mire, ha sido tan valiente, yo no tengo bandera política, digamos, este procesado que se acercó, le dijo, ¿dónde me voy a correr? Acá estoy, ¿no? ¿Dónde me voy a correr? Le dijo, ¿no? ¿Qué peligro de Zelaya? Acá estoy. Sin embargo, pues, la resolución fue hepática, la resolución fue pues totalmente fuera de derecho. Van dos preguntas ahora jurídicas, porque también es un recinto jurídico. Hay un elemento dentro de la prisión preventiva peruana que es la prognosis de la pena, ¿no? Y esta prognosis de la pena, de mi forma de ver, pues mal llevada hasta ahora, lleva pues al criterio que ayer utilizó el juez Concepción Carguancho al manifestar la gravedad del delito me puede dar a determinar que usted se puede escapar, ¿no? Así que toda imputación de delito grave puede dar pie a que se escape. Ya otros países ya están suprimiendo esta prognosis de la pena, porque pues para los delitos media o graves, pues ya son claro que posiblemente hay un debate sobre la prisión preventiva. ¿A usted qué le parece? ¿Podemos seguir con la prognosis de la pena o ya es momento, dentro de su concepción garantista, pues eliminarla como elemento de la prisión preventiva? Y permítame refugiarme una vez más en Ferraioli. Ferraioli propone, y el maestro Muñoz Conde también, que la prisión preventiva es el elemento el elemento preponderante para que el imputado se fugue. Porque lo que desarrolla Ferraioli dice textualmente, la prisión preventiva hace que el imputado se fugue porque tiene miedo a la prisión preventiva, porque de lo contrario iría hasta el último para defenderse en un proceso penal justo. En este sentido yo reconozco una utilidad a la prisión preventiva, profesor, reconozco, me separo en última instancia de Ferraioli. Yo creo que todavía no estamos preparados como Administración de Justicia para abolir la prisión preventiva, pero consideraría el aumento de la prognosis de la pena, una pena mayor, para no estar, como lo dije en palabras de Rodríguez Duberli, utilizando deportivamente la prisión preventiva. No cuesta mucho capturar a una persona, no cuesta mucho. La policía, si lo quiere, lo captura. Hay grandes ejemplos. Me acuerdo cuando yo era estudiante, dispararon al carro de esta fiscal de la Nación y lo encontraron pues a los delincuentes al día siguiente por GPS, ubicación. Entonces no cuesta mucho. Yo creo que un elemento que puede dar mayor pie a las comparecencias restringidas es que incoar al procesado a que si el momento él se escapa o vulnera la comparecencia restringida, él tendría que pagar económicamente el costo de su ubicación. Y eso pues tendría un impacto económico, tendría prevención general, porque pues uno dice, yo me someto al proceso y pues si en caso me escape, pues lo que gasta el Estado lo pagas tú. Podría ser un elemento, ¿no? Podría ser un elemento de esta parte de una vulneración, afectación y lesión a la presunción de inocencia, porque necesariamente el fiscal parte de una culpabilidad y no de inocencia. Al partir de una culpabilidad rompe la presunción de inocencia. Sí. No lo digo yo, lo dice Jordi Nida Fenol en el 2013 en la duda en proceso penal, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad, ¿no? la capacidad de los jueces, y también lo que diría el profesor Rodríguez Hurtado, ¿no? Están capacitados los que capacitan a los jueces, ¿no? Esa también es una reflexión para hacer desde la reforma judicial. Desde la reforma judicial, por eso está tan deslegitimada la justicia por la sociedad civil. El único momento que hemos tenido un alto índice de justificación de la justicia ha sido cuando Fujimori estuvo preso.
que llegamos casi al 35%. Y que no se me venga a decir que esa dicotomía, no, el que pierde siempre está en contra, no. Hay países que tienen 70% de aceptación de su justicia. Yo no lo digo yo, lo dice el profesor Luis Pázara, ¿no? Entonces yo creo que una visión crítica, un panorama crítico, un horizonte desde el garantismo para respetar nuestros derechos e ir hacia un país democrático, liberal y que respete el Estado de Derecho de todos los ciudadanos. En este año viajé a Cuba. Pues no quiero meterme en el estado con el que se vive allá, pero sí una reflexión penal. En Cuba hay un poco hacinamiento carcelario, hay poca prisión preventiva, pero lo primordial es que calza la prevención general del delito, calza. Tú llegas a Cuba, ves, hay hambre, necesidad, pero no hay delincuentes, como sí lo hay en otras partes de Latinoamérica. Yo me pregunté y traté de responderme ante el ciudadano de pie cubano, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué ustedes no delinquen si tienen hambre igual que nosotros? La educación, señor. La educación. Menos medidas penales, más medidas sociales. La solución de estos problemas es la prevención primaria y secundaria, ¿no? Pero sin embargo acá la solución del político es inflación penal. Es que para acotar algo más, doctor, y no piense en la próxima generación, pues. Sí, eso es. Lo felicito, señor. Gracias. Aquí lo manejas muy bien porque he tenido el documento, lo he leído en partes. ¿Y qué opinas o qué posición tomarías en cuanto al peligro de fuga y también el de no especificar o no poder sustentar un arraigo de domicilio debido a que la persona digamos, se encuentra trabajando en una multinacional o un sector así? ¿Cuál es tu posición de acuerdo a la sustentación del garantismo que mantiene? Dar la exposición de mis motivos. Yo considero que el elemento del peligro de fuga ya ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina, más que todo por la doctrina española, en las variaciones, la presunción de inocencia editorial Marcel Pons ha sido enormemente desarrollada. Yo creo que en el Perú también ya hay varias circulares donde el peligro de fuga no es preponderante. Lo preponderante es el peligro de obstaculización a la verdad, obstaculización a la justicia o a los medios probatorios. En ese sentido yo creo que el peligro de obstaculización a la verdad, a la justicia, a los medios probatorios debe ser objetivo, no subjetivo. No podríamos remontarnos a los inicios se podría decir los inicios de Grecia, ¿no? A este método aristotélico, categoría universal, y de ahí no me pregunten más. Yo no voy a suponer que, bueno, como se supone que la FAO, hay un señor ahí que es conocido y que le dio de favor y listo, ahí queda. No. Tienen que ser concretos, en base a hechos objetivos a la realidad, no en lucubraciones en una mente del fiscal o en una mente, en una mente del fiscal, porque el fiscal es el que propone estas hipótesis, estas teorías del caso que tiene sobre la prisión preventiva. Hay mucho populismo penal, hay mucho ataque